Para ponernos en contexto con este tema, ya tenemos en la línea a Miriam Guadalupe Villegas, ella es la coordinadora estatal del INEGI, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, Miriam. Buen día, Priscila, un gusto saludarle. Miriam, pues para que nos platique esta encuesta, pues que ha llamado bastante la atención, porque también trasciende por ahí el tema de los baches. Así es, pues cada trimestre levantamos la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Lo empezamos a levantar, bueno, es histórico ya dentro del instituto el estar captando aspectos de este tipo, pero ya de forma periódica, trimestral, nos hemos abocado a medir la seguridad pública urbana con representatividad a distintas ciudades desde principios o desde el primer trimestre, desde el 2016, que está activa esta encuesta, la ENSU, y pues cada trimestre vamos a 300 hogares en cada una de las ciudades del país. Son 75 ciudades de interés en todo México y dentro de esas 75 ciudades tenemos 3 en Sonora que estamos captando trimestralmente la percepción de los hogares en cuestiones de inseguridad, y esos son Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, ¿no? Ciudad Obregón se incorporó el año pasado a esta encuesta, seguramente pues después de algunos acontecimientos, algunas cifras también que había acerca de inseguridad en ese municipio, pues se incorpora desde el año pasado. Y como bien señalas, la percepción de inseguridad en los hogares en México es 67% de la población de 18 años y más se siente insegura en su ciudad, como promedio en todas las ciudades en el país. En Hermosillo ese porcentaje es de 60.5% y pues en Ciudad Obregón es una de las ciudades más altas del país, con 89.7, perdón, ocupando así la tercera posición, como bien señalabas, en el país como una de las ciudades donde la población se siente más insegura, ¿no? Esos son los datos que ha arrojado esta encuesta, pero sí vemos también una disminución en esa percepción de inseguridad en Ciudad Obregón. De hecho, en marzo, el trimestre pasado, en marzo del 2022, Ciudad Obregón se encontraba en segundo lugar nacional en percepción de inseguridad y pasó de 94.1 en el trimestre pasado a 89.7%. Es decir, a pesar de que continúa en el top 3, digamos, nacional, sí la población percibe un ligero descenso en esa percepción de inseguridad dentro de Ciudad Obregón, ¿no? Miriam, ¿cómo se lleva a cabo la recolección de estos datos? ¿Cuánta gente es la que es entrevistada y da su opinión para pues conformar pues estos indicadores tan interesantes? Bueno, en cada trimestre vamos a 300 viviendas de cada una de las ciudades que están activas en el país, a 300 viviendas de Ciudad Obregón, 300 en Hermosillo, 300 en Nogales, y lo hacemos cada trimestre. Y algo muy interesante, esta encuesta es de tipo panel, que le llamamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada trimestre vamos por varios trimestres continuos a la misma vivienda, para que no se nos mueva tanto nuestro informante, digamos, y no estarle variando nuestros informantes. Después una parte de esa muestra sale y entra otra y la estamos rotando, pero mantenemos a nuestros informantes por varios trimestres continuos, de tal forma que no represente un sesgo, digamos, para la captación de información, ¿no? Y a propósito, pues aprovecho para agradecer a todos esos informantes en el estado que de trimestre a trimestre nos abren la puerta con este y con otros proyectos, ¿no? Así es, Miriam, es importante que la gente colabore con el INEGI, porque no solamente están midiendo la inseguridad o los baches, constantemente están realizando pues estudios sobre diversos temas que nos dan a conocer o nos revelan datos muy interesantes sobre las ciudades o los estados donde vivimos. Así es, y lo que comentas ahorita, pues sobre los baches, sí, también les preguntamos, además de la inseguridad, les preguntamos acerca de precisamente cuáles son las principales problemáticas
urbanas que identifica, y precisamente pues en Hermosillo la principal que identifican son los baches en calles y avenidas con 94.4% de la población. En Nogales, la principal problemática que identifica la población son las fallas y fugas en el suministro de agua potable, y también en Ciudad Obregón el principal problema son los baches en calles y avenidas con 96.5% y la delincuencia con 89.1% en segundo lugar. Y esto lo menciono porque es muy importante señalar que dentro de estas problemáticas las ciudades sonorenses se colocan en los primeros lugares nacionales. Por ejemplo, dentro de estas 75 ciudades en las que medimos, y además se incluyen las delegaciones de Ciudad de México, de todas las ciudades donde medimos estos indicadores, pues Ciudad Obregón tiene el primer lugar nacional en problemáticas por baches, con este 96.5%. Hermosillo no se queda atrás, se encuentra en el tercer lugar nacional, donde la población identifica esta problemática de los baches con este 94.4%, pero además ocupamos los primeros lugares donde la población considera que los parques y jardines están descuidados. Ciudad Obregón está en primer lugar y en segundo Hermosillo. Ambos arriba del 78% de la población opina esto. Además, en Ciudad Obregón, pues es el primer lugar nacional donde la gente considera que el servicio de transporte público es deficiente, con 76% prácticamente. Además, en Hermosillo tenemos el segundo lugar nacional donde la población considera que hay fallas y fugas en el suministro de agua potable. Nogales se encuentra en el lugar 10, me parece. En el lugar sexto, perdón, con 90.9%, pero Hermosillo se encuentra en el segundo lugar. Hay otros indicadores como la delincuencia. Ciudad Obregón se encuentra en el segundo lugar nacional, donde la gente considera la delincuencia como una de las principales problemáticas de la ciudad. Y así pues hay muchos indicadores que donde las ciudades de Sonora pues están destacando en algunas problemáticas, digamos, que está considerando la población que aquejan a las ciudades, ¿no? Y pues obviamente de las más críticas, pues por supuesto que puede ser esa percepción de la inseguridad, que ya mencionábamos los lugares en donde se encuentra Ciudad Obregón. Y obviamente pues esto obliga a la población a tener cambios en sus conductas diarias, en algunos de los patrones diarios. 91%, por ejemplo, de la población de Ciudad Obregón hizo algún cambio, un cambio de hábito por temor a la delincuencia en su ciudad. En el caso del país es 68%, en Hermosillo prácticamente 63% cambiaron de hábitos. Es obviamente más alto en Ciudad Obregón con este 91%, y pues los cambios más frecuentes que se dan en estas ciudades, por ejemplo en Ciudad Obregón, es permitir que los menores salgan de su ciudad, de su vivienda, perdón. 85% de la población no permitía ya que los menores salieran de sus viviendas sin estar acompañados, o 73% de llevar cosas de valor, ¿no? Esos son de los principales resultados que está arrojando la encuesta. Miriam, y en general Sonora, ya lo mencionabas hace un momento, la percepción, si vemos a la entidad a nivel nacional, no estamos tan mal, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que esta encuesta en particular mide a las ciudades, no mide, no da promedios nacionales, no da promedios estatales, perdón. Entonces solamente lo compara ciudades a ciudades, y pues digamos, dependiendo de qué ciudad es la percepción de la inseguridad. Por ejemplo, Hermosillo me parece que se encuentra en el lugar número 57 de percepción de inseguridad. En el caso de Nogales, en el lugar número 72, con lugares o con porcentajes obviamente por abajo del promedio nacional, pero pues sí destaca desafortunadamente Ciudad Obregón con este tercer lugar nacional, ¿no? En cuestiones de percepción de inseguridad. Fíjate, justo ayer, que viene un poquito ligado con el tema, justo ayer estaba escuchando una entrevista
en el programa de Marta de Baile, donde hablaba sobre el ranking de la felicidad del mundo, ¿no? Que utilizaban datos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que también es una estadística que lleva la ONU, y mencionaban cuáles son los factores que hacen que un país sea más feliz que otro país y dónde se ubicaba Dinamarca en el primer lugar, Islandia en el segundo lugar, Suiza en el tercero, los países pues desarrollados que ya conocemos, pero se hablaba también del lugar que ocupaba México y cuáles eran los factores que hacían que la gente fuera o no considerada feliz, ¿no? Muchos de estos factores eran la calidad de vida que pudiéramos tener, que no sé, a comparación de Tokio, por ejemplo, donde viven en departamentos muy reducidos. En México pues tenemos baches o tenemos problemas de inseguridad, pero por lo menos tenemos un parque al cual podemos acudir a despejarlos, ¿no? O tenemos áreas verdes en algunas ciudades, por ejemplo, o calles amplias que permiten a la gente pues salir de su casa y sentirse pues un poco más libres y la mente despejada. En INEGI ustedes también miden la percepción de áreas verdes y lugares de esparcimiento, ¿no? Así como estadística como tal, no. Sí tenemos algunas estadísticas, como por ejemplo el estado de ánimo de los tuiteros. Y ese es buenísimo. Sonora, siempre tenemos el primer lugar, ¿no? Sí, el primer lugar inverso. Es decir, pues siempre estamos dentro de los últimos lugares digamos, de satisfacción en general. Pero fíjate, en otras encuestas que hemos levantado, precisamente tratando de dilucidar precisamente cuestiones de bienestar y bienestar autorreportado en algunos módulos que hemos levantado, pues sí vemos cómo las situaciones familiares, sobre todo en el caso de México, son lo que nos pueden hacer más o menos satisfechos con el bienestar en general, ¿no? El tener un familiar enfermo, por ejemplo, disminuye significativamente esa condición de bienestar en nuestro país, en nuestro estado, y pues quizá esos son de los tipos de elementos como la cuestión social, como las redes que alrededor de ti, tu familia, tu trabajo, pues son algunas de las que muestran más tendencia hacia el bienestar en el caso de nuestro país, no necesariamente la satisfacción o el contar con satisfactores básicos, ¿no? Sino otro tipo de satisfactores. Pues ahí están los datos de INEGI. Miren, Guadalupe Villegas, coordinadora estatal del instituto, te damos las gracias por haber estado hoy en Proyecto Puente y estamos pendientes para continuar en contacto.